Llámame Javiernes y aquí está la continuación del capítulo número 2 del Tratado General de Roberto G. Grau. Llegamos a una segunda parte del capítulo 2. Esta es la quinta parte, la parte número 5. Como ya venía anunciando en los videos anteriores, este extenso capítulo va a ser dividido en varias partes para que sea más ameno y de mayor manejo por parte de los espectadores la posibilidad de visualizarlo. Seguimos en un tomo que trata de rudimentos, así que obviamente este es un tomo dedicado especialmente a principiantes, a novatos en el arte del ajedrez. Segunda parte, desarrollo de la visión mediata del juego. Comenzamos, ¿les parece? A ver qué escribe al respecto el maestro argentino. Dominando la visión inmediata corresponde ejercitar la capacidad de ver consecuencias, escribe Grau. Es así que nos disponemos a ejercitar al principiante en este punto. Queremos ayudarlo para que mediante prácticas racionales desarrolle su visión, para que vea más y mejor. Naturalmente, la visión mediata del juego es susceptible de aspectos distintos, más o menos complejos. Estos aspectos son fundamentalmente dos. Uno, primero y más sencillo, es una suerte de visión concreta del juego que opera con elementos concretos, las piezas propias y adversarias. El otro es una visión más complicada, completamente incidida por la estrategia adelantada, ya que opera en función de factores abstractos, puntos, diagonales, cuadros, presiones, etc. No podemos ocuparnos por ahora de ella. En ajedrez cada cosa tiene su tiempo. Entenderemos, por tanto, como visión mediata, solo la primera, es decir, la visión concreta del juego. Por otra parte, como después se verá, esta visión es el fundamento de toda visión en ajedrez. Por influencia de la teoría, de la estrategia, se transforma automáticamente en visión abstracta. Además, y sobre todo, sin visión concreta del juego no se puede jugar al ajedrez, pues es el fundamento de la visión abstracta, la forma pura de la visión ajedrecística. Y como en este juego es absolutamente funesto transgredir el orden natural, nos vamos a detener en este punto todo el tiempo que merece, escribe Roberto G. Grau. Y surge la pregunta, ¿cómo se juega al ajedrez? Jugar al ajedrez consiste, en última instancia, en combinar jugadas. Queremos decir con esto que el jugador debe pensar y ejecutar sus jugadas como partes de un pensamiento que comprende una serie de jugadas. Llevada a su expresión mínima y rudimental, esta serie se reduce a dos términos: la jugada y la respuesta. Entre ellas debe haber siempre relación. Relación rudimental de las jugadas. La jugada y la respuesta. Desde la primera jugada si vamos con las negras, o de la segunda si vamos con las blancas, hallamos que incide en el juego no ya nuestra sola intención. Es decir, que incide en el juego no ya nuestra sola intención, sino también la intención de nuestro adversario. De ahí que debamos regir nuestro juego por las jugadas de nuestro contrario. Se impone, pues, ante todo, establecer una clasificación de las jugadas y de sus contestaciones. Una jugada puede ser A, de ataque, B, de defensa, C, neutra. En esta categoría incluiremos por ahora las de mero desarrollo y presión. D, un error. Con esto se establece el siguiente cuadro de jugadas y respuestas. Jugada de ataque. Respuesta generalmente defensa. Jugada de defensa. Respuesta ataque o preparación de ataque. Jugada neutra. Respuesta ataque o preparación de ataque. Jugada errónea. Respuesta aprovechar el error. Este es un cuadro aproximado, pero debe ser bien recordado por el principiante y según él debe regir su juego. Veamos ahora el asunto prácticamente. Partida número 1. Blancas, adversario. Negras, nosotros. Por eso tenemos el tablero orientado hacia nuestro sector. Como somos negras, o vamos a imaginar que manejamos el bando de las negras para comprender mejor todo lo que aquí se indica, pues ahí está el tablero perfectamente ubicado. 1. G4. Comentario. Nuestro adversario ha abierto el juego. ¿Qué intenta? Obsérvese el juego.
La única alteración que presenta es que en la jugada siguiente podrá mover, por ejemplo, G5 o alfil G2 o alfil H3. Y ninguna de esas jugadas es peligrosa, obsérvese. Nuestro contrario no ataca, tampoco ha hecho una jugada de defensa. No vemos que sea un error. Estamos pues ante una jugada neutra. Contestamos, vuelta a la partida, 1 negras, E5. Con ella podemos jugar E4, mover el alfil o la dama según convenga en su oportunidad. Por ejemplo, el alfil negro de casillas oscuras por esta diagonal y nuestra dama ubicada en D8 por esta otra diagonal. Por supuesto, escribe Grau según convenga en su oportunidad. Vuelta a la partida, 2 blancas, F3. Comentario. ¿Qué amenaza? Nada inmediato. No es una jugada de ataque ni de defensa, ya que nosotros no atacamos nada. Es una jugada neutra o un error. Observemos el juego. A poco que lo hagamos, veremos que con dama H4 damos jaque. Y observando qué puede contestarnos, veremos que es jaque mate. La jugada F3 es pues un error. Así que, aprovechando ese error, contestamos pues 2 negras, dama H4, jaque mate. Comentario final. Hemos ganado nuestra primera partida. ¿Cuál ha sido el factor de nuestro triunfo? Sencillamente que hemos observado cuidadosamente el juego de nuestro rival. Con esto se dice que ante una jugada de nuestro contrario, lo esencial es saber lo que intenta para, según ello, contestar. Pasemos al ejemplo número 2, o mejor dicho, a la partida número 2. Ahora con blancas jugamos nosotros. En las negras está nuestro adversario. 1, E4. Comentario. Queremos dar juego al alfil, por supuesto, y a la dama. Así que, vuelta a la partida, 1 negras, E5. ¿Qué intenta el negro? Empiezo el comentario. Evidentemente lo mismo que nosotros. No es jugada de ataque ni de defensa. Observando vemos que no es tampoco un error. Es una jugada neutra. Estamos pues en libertad de jugar, atacando o preparando un ataque. 2 blancas, alfil C4. Comentario. Ponemos el alfil en juego y atacamos un peón, el de F7. Si bien es cierto que está defendido con el rey. Vuelta a la partida. 2 negras, alfil C5. Comentario. ¿Qué intenta? Lo mismo que nosotros. El peón está defendido con el rey y nuestro ataque es, pues, más fuerte, pues le llevamos una jugada de ventaja. Aquí agrego yo entre paréntesis el ataque correspondiente a este peón, por parte también de las negras. Pero insisto, también este peón de F2 está defendido por nuestro rey. Pero, además, Grau hace notar que nosotros, jugando con blancas, llevamos una jugada de ventaja. Así que cierro paréntesis y retorno a lo que escribe Grau. Es pues prácticamente una jugada neutra. Debemos atacar o, a ver cómo viene la mano, preparar un ataque. ¿Qué hacemos? Pensamos que si atacáramos el punto F7 con otra pieza, podríamos comernos el peón con jaque. ¿Cómo hacerlo? Bueno, tenemos, dama F3 y atacamos el peón con la dama y con el alfil. O dama H5 también. Desde esta posición, con la dama ubicada en H5, también podríamos atacar el peón de F7. Con ambas jugadas amenazamos comer el peón con la dama y dar mate. Jugamos pues 3 blancas, dama F3. D6. Comentario. Esto es un error. Nuestra jugada era de ataque y el negro se debió haber defendido. No lo ha hecho y pierde. Jugamos pues en la vuelta a la partida 4 blancas, dama por F7, jaque mate.
Nuevamente hemos ganado. Nuestro adversario está cometiendo un grave error o cometió un grave error. Juega sin pensar cuáles son nuestras intenciones. Ni siquiera se fija en las consecuencias de sus jugadas. Tenemos, pues, que no hay que efectuar jugada alguna sin haber pensado bien cuáles son las ideas o fines que persigue el contrario. Ante cualquier jugada, la primera pregunta debe ser simple. ¿Qué intenta nuestro contrario? Partida número 3. Blancas, adversario. Negras, nosotros. 1. F4. Comentario. ¿Qué intenta? Lo único es no permitirnos jugar E5, por ejemplo. Pues si ahora jugásemos E5, contestaría F por E5. Pero a nuestra vez, observamos, podríamos jugar Dama H4 jaque, a lo que debe replicar necesariamente con la dama ubicada aquí en H4. Bueno, las blancas deberían replicar necesariamente G3. Tener este peón blanco aquí para cubrir. Y entonces jugando dama E4, colocándola en esta posición a la dama, le atacaríamos la torre, porque este peón ya no estaría en G2 sino en G3, y esta torre estaría atacada. Y el peón, ¿se entiende? Y comemos uno de los dos. Así de simple. Nos agrada atacar y jugamos 1 negras E5. 2 G3. Esto nos sorprende. Esperábamos, por ejemplo, F por E5. Evidentemente, temió dama H4 jaque y ha preferido defender su peón de alfil. La jugada es de defensa. Tenemos libertad de jugar. Observamos el juego. Es de defensa su jugada. Defiende F4, sin dudas, y defiende el jaque en H4. Esto nos da una idea. Si tomamos el peón, no puede contestarnos E por F4 a causa de dama H4 jaque mate. Luego su jugada es un error. Contestamos aprovechándonos 2 negras, E por F4, 3, G por F4, dama H4, jaque mate. Otra vez nuestro adversario no piensa en las consecuencias de sus jugadas. A su costa hemos aprendido lo caro que cuesta el error de no prestar atención a las consecuencias de nuestras jugadas y a no observar el juego contrario. Partida número 4. Blancas, nosotros. Negras, el adversario. 1. E4. E5. Comentario. Esta jugada es neutra, según ya vimos. 2. Alfil C4. Alfil C5. Ataca el peón F7, pero es indiferente según vimos. Yo debo atacar e insisto en el mate de mi partida segunda, pero para cambiar, juego 3, dama H5. Caballo F6. Ataca mi dama, pero no defiende el mate. Claro, el caballo está atacándole a la dama en H5, pero no defiende la apuntalación de las piezas blancas hacia el punto F7. Un lugar sensible porque solo está defendido por el rey negro. Así que no hay defensa. Juego pues 4, dama por F7, jaque mate. Otra vez más tenemos la misma enseñanza. Hay que pensar ante todo qué es lo que intenta el adversario. Si no se hace así, es mejor no jugar al ajedrez, pues en cada jugada estaremos expuestos a recibir un mate. Mediante ese simple procedimiento, un somero análisis de los proyectos del contrario, nos pondremos a cubierto de esas sorpresas. Si nuestro rival hubiese tenido esa elemental precaución, no hubiésemos ganado de esa manera ninguna de las 4 partidas. Incluimos aquí 16 diagramas que someterán al aficionado a un provechoso ejercicio respecto a la relación necesaria entre la jugada
y la respuesta. Diagrama número 101. El blanco ha jugado torre H1. ¿Qué debe jugar el negro? Pausar el vídeo y tratar de encontrar la respuesta. Desde el punto de vista práctico, la jugada es negras B6. Así se evita la posibilidad de recibir un jaque mate por parte de la torre blanca, que se trasladaría de H1 a H8, dándole jaque mate al rey negro. Y aquí le damos una escapatoria en la casilla B7, con lo que fue el adelantamiento de este peón a B6. Viéndolo en la práctica es así: torre H8, rey B7. Diagrama número 102. El negro ha jugado dama A6. ¿Qué debe jugar el blanco? Pausa en el vídeo. Bien, la respuesta clara y contundente. Caballo C5, jaque, y se ataca a la dama en A6 y a la torre en D7. Rey B6, por ejemplo, mueve el rey tras el jaque del caballo blanco que está en C5 y capturamos la dama negra. Caballo por A6. Diagrama número 103. El blanco juega torre de A1 por A7. ¿Qué debe jugar el negro a continuación? Como nos toca jugar con negras, orientamos el tablero de esa manera, así que a pausarlo. Una vez pausado el vídeo, espero hayas encontrado la jugada correspondiente. No es muy difícil. C1 para las negras es igual a dama. 2. Torre A8, jaque. Dama C8, jaque. Cubriendo y atacando. 3. Torre por C8, jaque. Rey por C8. Y las negras están con chances de seguir peleándola. Diagrama número 104. Aquí en esta posición el negro jugó dama A6 amenazando mate en A1 por sobre el rey blanco ubicado en B1. ¿Qué debe jugar el blanco? Pausa en el vídeo. Y la respuesta más concreta sería torre A3. Aprovechando que la dama está clavada, no se puede mover ya que está enfrente mismo de su rey. Y por supuesto las negras dan por perdida a su dama y tratan de proteger su peón de B2 que está a punto de coronar. Y lo hacen con alfil C1, por ejemplo. Torre por A6, jaque. Rey por A6. Y las blancas, digamos, juegan alfil G6 para acomodar de la mejor manera posible a su alfil de casillas claras. Diagrama número 105. El blanco acaba de jugar dama H6, amenazando mate tanto en G7 como en H7 por sobre el rey negro. ¿Qué debe jugar el negro o qué deben jugar las negras? Pausa en el vídeo. Aquí lo que hay que hacer es proteger al rey negro del mate, y la mejor manera de hacerlo es cubriendo la línea 7 o fila 7 si querés con la jugada torre F7, donde obviamente protegemos a nuestro rey negro de los posibles jaques y ataques fulminantes de la dama blanca en H6 respaldada por el rey blanco en G6. Diagrama número 106. El blanco juega caballo D5. ¿Qué debe jugar el negro? Atendiendo sobre todo la amenaza de caballo por C7, jaque mate. ¿Qué juegan las negras entonces? Pausa en el vídeo. Deberían responder con la jugada torre A5. Espectacular jugada defensiva de las negras, ya que el caballo blanco ubicado en D5 no se puede mover, ya que dejaría bajo ataque a su rey que está ubicado en H5 por parte de la torre negra que está en A5. Entonces, esta partida es prácticamente tablas. Lo que estaba a punto de convertirse en una catástrofe para las negras termina siendo una partida igualada. A seguir, por ejemplo, torre por C7, torre por D5 jaque, rey G4, rey B8, torre D7, rey C8, rey F4, torre C5, torre por D6,
rey C7, torre H6, torre por C6, torre por C6 jaque, rey por C6 y la partida es tablas. Diagrama número 107. El negro jugó dama G7 y está amenazando con tomar el peón de E7, pero en este caso, señores, ante la amenaza probable, incluso de darle mate al rey blanco, ¿qué deben jugar las blancas? Pausan el video. La respuesta es E8 es igual a caballo jaque. Ahí está, con un doble al rey y a la dama. Muchos preguntarán, ¿por qué no jugar E8 es igual a dama? Bueno, porque la respuesta de las negras es contundente con dama C7 jaque mate. Sin importar que acaban de coronar las blancas una dama, sin importar eso, por la posición que se ve, las negras terminan dándole jaque mate al rey blanco. Por lo tanto, la única jugada aquí que le conviene a las blancas por las circunstancias de la posición es E8 es igual a caballo jaque. Mueven las negras, por ejemplo, rey C6 y con caballo por G7 las blancas obtienen las tablas. Diagrama número 108. El blanco jugó, como se ve en nuestro tablero de ejercicios, torre E3 amenazando mate en la casilla A3 por sobre el rey negro ubicado en A8. ¿Qué puede jugar el negro entonces? Pausan el video. Aquí Grau propone que las negras jueguen torre D4 jaque. Pongámosle que las blancas mueven su rey, obviamente no les queda de otra, rey G3 por ejemplo, y jugar torre A4 para justamente cubrir y evitar el mate que estaban planeando las blancas con su torre de E3 en A3. Diagrama número 109. El negro jugó dama G5, amenazando mate en C1. De esta manera, ¿qué debe jugar el blanco? Pausan el video. Aquí no hay vueltas que dar, las blancas deben jugar a defenderse y lo hacen con alfil H6, atacando a la dama negra, aprovechando de que ese alfil de casillas oscuras de las blancas, ahora ubicado en H6, está protegido por la torre blanca que está en H7. No le queda otra a las negras que poner a salvo a su reina y lo hacen con dama G8, por ejemplo. Y las blancas evitan el mate. Diagrama número 110. El negro ha jugado o ya jugó dama E3, amenazando mate en G1 por sobre el rey blanco que está en F1. ¿Qué deben jugar las blancas o qué juega el blanco? Pausan el video. La respuesta es muy contundente. Es una defensa-ataque, es un contraataque en verdad. Lo que pueden llegar a hacer las blancas con dama H8, jaque, rey E7, alfil D3, dejando clavada a la dama negra en E3, ya que no puede capturar, por ejemplo, el alfil blanco de D3, ya que dejaría al descubierto a el rey negro ubicado en E7 bajo el fuego de la torre blanca que está en E1. Por lo tanto, para no perder tanto material, las negras deben jugar dama por E1 jaque, rey por E1, y aquí, qué sé yo, supongamos que las negras jueguen alfil E6, que estaba bajo ataque por parte de la dama blanca en H8, bueno, queda expuesta una posición netamente favorable para las blancas. Diagrama número 111. El negro ha jugado B7, B5 jaque, o sea, B5 jaque. ¿Qué debe contestar el blanco para evitar el mate de forma inmediata? De hecho, no le queda otra jugada más que la que hay que encontrar y para eso hay que pausar el video. Bien, la jugada es C por B6 captura el paso. Y a pesar de eso, igual la ventaja negra es muy importante en este diagrama número 111, ya que por ejemplo llega C5 jaque por parte del alfil que está en D7 y a la vez con el peón se ataca a la dama. No queda de otra más que mover el rey, por ejemplo rey A5, única, y C por B4. Las blancas podrían jugar, por ejemplo, B por C7 para alivianar la presión, pero no obstante con B por A3
La ventaja negra es evidente, pero al menos se evitó un mate inminente que se venía con todo. No obstante, las negras tienen una gran ventaja para ganar esta partida. Diagrama número 112. El blanco jugó alfil por B7. ¿Qué debe jugar el negro? Fíjense en el detalle de que tanto negras como blancas están iguales en cuanto a piezas y en cuanto a peones, y dependerá de la jugada que hagan las negras para que esto se desnivele. Pausa en el video. La jugada correcta es torre A5 jaque, rey B4, torre B5 jaque, rey C3, rey por B7, torre de D2, alfil C6 por ejemplo, G4 digámosle juegan las blancas, torre G8, G5 y asentando su posición las negras podrían jugar tal vez torre B6. Y fíjense, hay ventaja material para el negro. Diagrama número 113. El negro acaba de jugar dama H3 amenazando mate en G2 por sobre el rey blanco que está en G1. Y tiene una importante ventaja en teoría al tener a la dama ahí tan cerca del rey blanco. Pero las blancas cuentan con un recurso importante que se explaya y se entiende a través de su siguiente jugada, porque juegan las blancas y esa es la jugada que tenés que hallar. Pausa en el video. La jugada es torre por H7 jaque, rey por H7, caballo G5, jaque con ataque doble al rey y a la reina, rey H6, caballo por H3. Y después ya no importa que de repente las negras jueguen rey H5, podrían jugar las blancas rey F1, y la posición jugando con mucha precisión podría ser favorable a las blancas. Diagrama número 114. El negro ha jugado caballo G4 jaque. ¿Qué juega el blanco a continuación? De hecho, la partida está ganada por parte de las blancas si juegan con precisión. Lo importante es aquí encontrar la jugada clara y contundente, que tampoco es muy difícil de encontrar. Dicho sea de paso, pausa en el video. Sí, la jugada es dama por G4. Tal cual. Y ahora las negras lo que pueden hacer es dilatar el mate, que podrían recibir jugando, por ejemplo, dama F2, vendría dama E6, dama por F4 jaque, G3, dama F2 jaque, rey H3, dama F5 jaque, dama por F5, G por F5 y no obstante, como ven, la posición de las blancas es sumamente ventajosa. Diagrama número 115. Aquí el negro está amenazando varios mates. Tremendamente compleja la posición del rey blanco en G8. ¿Qué pueden hacer las blancas? ¿Cómo se evitan todos esos mates? Y bueno, con un contraataque fulminante, así que a pausar el video. La respuesta es muy clara, muy contundente y demoledora. Caballo H5 jaque. Torre por H5. Torre por G6 jaque. Rey por G6. Espectacular sacrificio de caballo y torre para llegar con esta bonita culminación. Torre E6 jaque mate. Diagrama número 116, el último de los ejercicios. El negro amenaza varios mates, como ven, en esta posición. Y la circunstancia de las blancas es bastante compleja. Ya no pueden buscar la victoria las blancas, sino unas tablas. Entonces, si el negro amenaza varios mates, ¿cómo los evita el blanco? Ya les hablé en el diagrama anterior de lo que es un contraataque bien pensado y para ello necesitas una jugada de arranque importante que tenés que tratar de encontrar a continuación y para ello deberías pausar el video. Esa jugada es torre por E5 jaque, dama por E5, F4 jaque. Y aquí hay dos opciones. Por ejemplo, si se captura por parte del rey, si la captura es por parte del rey negro, rey por F4, llegaría caballo D3 jaque, rey F5, caballo por E5, rey por E5, rey G1 y las tablas son inevitables. Volviendo al momento en que las blancas hicieron F4, si se come de dama por parte de las negras, la variante es casi igual con diferentes cuestiones. Por ejemplo, dama por F4
igual llegaría el salto del corcel demoledor caballo E6. Más bien salto salvador. Rey G4, caballo por F4, rey por F4, rey G1. Y aquí las tablas son inevitables. De esta manera, llegamos al final de esta sección dentro de la segunda parte que se incluye en el capítulo número 2, el órgano ajedrecístico o el órgano del ajedrez, de parte del maestro argentino Roberto G. Grau. Porque esta ha sido otra aventura más en nuestras vidas junto a los Trebejos.